Alberto Colin Wizard es antropólogo social, maestro en investigación educativa y doctor en ciencias sociales. Es investigador en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Sus trabajos abordan aspectos de la educación alternativa, violencia criminal, movimientos indígenas y el trabajo docente en México. Desde el 2012 acompaña distintos procesos de organización magisterial sindical y procesos de autonomía indígena. Es miembro del colectivo Tejiendo Luchas. Muchas gracias. Y bueno, te damos la palabra. Bueno, eh, buenas a todas, todos. Es una parte de un trabajo de investigación que quisiera compartir con ustedes como por unos 20 minutos, 25 minutos a lo mucho, para que después ustedes piensen en términos de Colombia, porque yo no voy a hablar de Colombia. Entonces, que lo piensen así como, ok, eso puede pasar, eso no pasa, eso sí, para que lo conversemos después. Les voy a hablar de una experiencia en el occidente de México que he venido acompañando desde el 2018, 2019 básicamente. Empecé esta investigación que tiene que ver sobre las repercusiones del conflicto armado entre grupos delincuenciales, entre bandas dedicadas a las mercancías ilegales y de cómo la disputa por el territorio afecta particularmente, bueno, en general la vida cotidiana de todas las poblaciones de esta región en el occidente de México, pero este énfasis que voy a hacer es sobre las comunidades educativas, es decir, qué particularidad tiene el conflicto armado sobre el profesorado y las escuelas en México. Bueno, lo primero que estaba pensando en platicar con ustedes es acerca de esta noción del desplazamiento forzado interno, que ustedes seguramente conocen porque tienen una larga historia en Colombia sobre el tema y que se ha documentado muchísimo, tanto de poblaciones indígenas como campesinas y en otros y afros, ¿no? Apenas recién muy fuerte en Buenaventura, por ejemplo, el desplazamiento es masivo hacia Cali principalmente, etcétera. Pero este es un fenómeno que en México no ha sido tan documentado ni tan precisado sobre qué implica. Es decir, cuando hablamos de desplazamiento forzado interno, no nos estamos refiriendo a un proceso migratorio común, sino más bien una movilidad humana a causa de un proceso de violencia que en ocasiones, o por lo menos en la región donde trabajo, se mezcla con el despojo territorial. Es decir, hay grupos delincuenciales que operan en estas regiones y ejercen distintas violencias sobre la población, pero también hay procesos de megaproyectos. Y estos megaproyectos involucran extracción de tierras, implican tala de árboles, etcétera, y estas cosas no están separadas. Es decir, la criminalidad opera para limpiar territorios que después el capital va a ocupar en términos de mercancía. Entonces, esto afecta a las escuelas porque en general los territorios donde estas disputas criminales se están dando, pues hay un montón de escuelas que están sufriendo las violencias y que uno de esos fenómenos particulares que han padecido es el del desplazamiento forzado interno. Este estado se llama Michoacán. Esta presentación no tiene muchos mapas, la verdad, está muy básica esta presentación. Perdónenme que no puse otra, que sí tenía otras imágenes, pero no traje mi computadora. Pero este estado de Michoacán tiene distintos pueblos originarios en su región central, pero en la parte sur donde yo trabajé son una población campesina, ganadera, mestiza, que habita estas tierras y que al menos desde hace 40 años se ha venido produciendo un modelo de agroindustria muy fuerte en torno a los cítricos, al limón y a otros cítricos porque es un clima árido, caluroso, etcétera. Pero también es idóneo para la producción de marihuana en los ochentas y después viró hacia la producción de metanfetamina de una manera muy fuerte. Entonces, todos estos procesos de producción de mercancías ilegales se impulsaron en esta región
porque desde mediados del siglo pasado la presencia del Estado fue muy ambigua, muy difusa, es decir, no hubo servicios médicos hasta muy tarde, entrado el siglo XX, igual servicios educativos. Entonces había otro tipo de cacicazgo que hizo la tarea de Estado y pues de alguna manera controló a estas poblaciones a través de dinero y a través de oferta de trabajo dentro del marco de la economía ilegal. Por eso no es, son territorios rurales que tienen una oposición histórica a la normatividad estatal, pero que sí de alguna manera están asociados, articulados en ciertos niveles con estas economías ilegales. Es decir, son familias que desde hace mucho tiempo pues fueron victimizadas por estos procesos y se involucraron en el negocio ilícito de manera forzada cuando solo había un grupo que mantenía el control territorial de estas zonas, pues no había tanto problema porque había trabajo, había cierta distribución de la riqueza, etcétera. Pero el problema vino cuando otros grupos exógenos de esta región histórica, pues quisieron controlar estos mismos mercados. Eso fue como el boom que produjo los episodios de violencia que apenas vamos a nombrar. Entonces, cuando ya vino este proceso de disputa entre varios grupos criminales en esta región del sureste de Michoacán, vino a la par también una política en México que a lo mejor es muy conocida, que se llama Guerra contra las Drogas, y esta política de seguridad, pues su propuesta fue atacar directamente las agrupaciones mediante la militarización, mediante la presencia de policías y militares. Y desde ese momento notamos que hubo un pico a nivel nacional en muchas regiones, en los homicidios dolosos, en la desaparición forzada, en el desplazamiento forzado interno, y fue ocasionado en mucho por esta política securitaria que atacó los grupos delincuenciales de una manera de impacto, ¿no? Entonces, como no hubo política social para tratar de desarraigar a la gente de la economía ilegal y solo hubo confrontación armada, pues eso produjo un montón de víctimas letales, que es ahora el caos que vemos en México, es una secuela de eso. Y en ese entonces no teníamos en la mira o en la vista lo que era el desplazamiento forzado interno. Entonces, cuando yo fui a esta región, me enteré que muchos maestros y maestras no podían acudir a la escuela porque pues en realidad ya no había alumnos. Entonces, ellos me contaron que no había una notificación oficial ni nada por el estilo, solamente llegaron y ya no había nada, ¿no? Ya no había estudiantes, estuvieron un par de días y nada. Después otros maestros, eso fue en algunos casos, en otros casos maestros mismos que vivían en la escuela o vivían en la comunidad, también sufrieron el desplazamiento, es decir, que a través de un momento específico, un ataque en específico, en esta región, por ejemplo, usan mucho los drones para enviar bombas de una comunidad a otra. Y entonces muchos de esos eran motivos para que las infancias y las familias en general que mandaban a sus hijos a la escuela, pues decidieran mejor ya no ir a la escuela porque aparte tiene techos de lámina. Entonces, cuando caen estos impactos de bombas caseras de fabricación artesanal, pues perforan los techos y pues obviamente puede ocasionar un daño a quien está en el aula de clases. Entonces fueron desplazándose poco a poco en estas comunidades de la región sur de Michoacán y a diferencia de otros fenómenos que el profesorado había vivido en torno a violencias que eran mucho más sutiles, menos directas, por ejemplo, los profesores y profesoras históricamente han estado como muy resguardados por su imagen histórica como agente moral del Estado que va a educar a la niñez, etcétera. Pero esos ideales del sujeto maestro, del docente, pues se fueron desquebrajando a medida que ascendían otros ideales morales, otros valores. Y entonces ya era más importante pues ser líder de la banda criminal que pues ser maestro. O sea, es más respetado tener los recursos de la economía ilegal que ser un profesor. Entonces, como vino este cambio en las nociones sobre el magisterio, pues también vino a la par una serie de ataques más directos. Y cuando hablamos de ataques más directos, creo que el más importante sí ha sido el desplazamiento, porque el desplazamiento implica la disolución de cualquier lazo educativo en la escuela. Es decir, ya no hay posibilidad de hacer escuela. Entonces, si no lo hay, pues hay una
condición ahí muy complicada que yo pienso que hace parte ya de el trabajo docente en algunas regiones de México. El Estado mexicano no tiene ningún dato sobre cuántos maestros y maestras han sido desplazados en el país, no tiene idea de lo que implica a nivel de comunidades escolares, es decir, no tiene el dato preciso de cuántos estudiantes de educación básica hoy están desplazados en México. Eso no existe en mi país y por lo tanto hay que entender que es un problema cada vez más recurrente, pero no generalizado, ¿no? Es decir, sí ha estado focalizado en algunas regiones, pero hace poco, hace 6 años, cuando inició mi trabajo, que también inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se emitió un documento muy interesante que se llamaba Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Y en ese documento señala cómo hace como un recuento del tipo de homicidios dolosos que había en el país y de las zonas más violentas. Y en su recuento señala que 32% de los maestros y maestras en el país han sufrido algún episodio de violencia, pero no se destaca o no se señala cuántos han sido desplazados, no se señala cuántos maestros desaparecidos hay en México. Eso tampoco lo sabe el Estado mexicano ni nosotros. Entonces, como que hay un gran vacío de información sobre cómo observar o cómo entender el desplazamiento forzado o otras violencias hacia los maestros. Y a eso me dediqué un tiempo con estos maestros de la región sur de Michoacán. Y por ejemplo, así para un botón de muestra, en esta región donde yo estuve, que se llama el Valle de Apatzingán, alrededor de 30 docentes han abandonado sus centros de trabajo, pero al menos 500 han solicitado la adscripción a otro municipio, es decir, que los cambien de lugar. Y estos cambios no se han dado, pero a veces cuando solicitan este documento ya no se presentan a la escuela. Entonces, habla de una cantidad enorme de maestros y maestras que ya no están yendo a las escuelas porque ya no es posible circular por estos lugares. Entonces, en esta región hay, por ejemplo, estos municipios que se llama Buenavista, Aguililla, Cualcomán y Tepalcatepec. Y en estos lugares hay, por ejemplo, 1,100 docentes y el 30% han pedido salirse o se han exiliado ellos solos. Y incluso en los últimos 3 años, la dirigencia del sindicato a nivel de México, de esta región en particular, pues ha planteado justamente que ha habido amenazas directas a docentes, existen planteles de educación que han sido abandonados, cerrados. A veces se cierran por temporadas, a veces se cierran de manera definitiva. Toda esta información se supone que se tendría que reportar a una supervisión escolar y esa supervisión escolar después la manda al Ministerio de Educación para hacer una medida de cómo se está desarrollando este fenómeno. Sin embargo, no se ha especificado cómo esta información ha llegado. Si uno revisa, por ejemplo, un sitio web que a mí me gusta mucho que se llama miescuela.com, algo así. Es un registro bien bueno porque tú pones el municipio de México que quieras y te dice exactamente cuántas escuelas hay, cómo se llaman y qué maestros hay. Entonces, cuando yo me metí a hacer la investigación sobre estos municipios que yo ya había ido y sabía por mi cuenta que estaba cerrado, y yo me metí a ese portal y ese portal decía que estaba operando normalmente, ¿no? E incluso tenía los nombres de los maestros que estaban ahí, maestros que ya se habían ido desde hace mucho tiempo. Entonces, como ven, hay un vacío de información que el propio profesorado sindicalizado ya está tratando de conjuntar. Entonces, esta última frase o narrativa es del dirigente del sindicato de esta región que dice que aunque llegó el ejército, llegó la Guardia Nacional, que es como una policía, pero únicamente están sobre las carreteras, lo que está despejado, pero en el resto del territorio sigue la presencia de grupos delincuenciales y la inseguridad sigue en esa misma situación. Un maestro, por ejemplo, cuenta lo siguiente. Por ejemplo, en varias comunidades me dijo, está el ejército en las escuelas. O sea, se refiere a que no que solamente pasa por las escuelas a patrullar, sino que habita las escuelas el ejército, ¿no? Es decir, lo ocupa de salón, lo ocupa de cocina, lo ocupa de baño. Por ejemplo, entonces, en varias comunidades está el ejército, pues eso es bueno, pero el ejército no va a salirse del plantel para nosotros regresar y trabajar. En otras de las ocasiones del crimen llegan los fulanos, o sea, las personas, traen su arma, traen su radio, entonces ellos pueden ser niños desde los 14 o 15 que les dan un arma, les dan un radio, y pues ellos ya se sienten con la autoridad. Y pues ha habido desde los señalamientos a los maestros, lo que ha habido compañeros que se tienen que salir del municipio porque
Ajá, porque generan problemas estas personas, o que uno les contesta cualquier cosa y pues ellos se ofenden y pues aquí como desde pequeños les dan drogas, pues te dicen, ¿sabes qué? Pues tienes 5 minutos para irte del municipio, es decir, la amenaza, ¿no? Y pues uno como docente, ¿qué puede hacer? Tengo una compañera que tenía su negocio, ella vendía comida junto con su esposo, y llegan las personas y le dicen, ¿sabes qué? Pues cocinas muy rico, se van a ir con nosotros a la sierra. Entonces la compañera con su bebé de 4 meses lo que hizo fue cerrar su negocio y buscar la manera de salirse de aquí. Ella tiene desde el mes de noviembre que tuvo su problema y hasta ahorita no se ha resuelto. O sea, se refiere a que pues, dejó la escuela y no pudo regresar. Y aquí está el peligro, aquí está peligrando que le pueda pasar algo más fuerte. Sin embargo, hay esfuerzos desde las organizaciones de derechos humanos que han hecho algún trabajo de documentación de este fenómeno. Y, por ejemplo, ellos señalan que en el 2016 hubo 23.169 casos de personas en condición de desplazamiento y en 2017 hubo 20.390, ¿no? Entonces, estamos hablando de que más de la mitad de este porcentaje de personas han sido desplazadas específicamente por episodios de violencia criminal y ha venido haciendo un decrecimiento muy, muy interesante porque a veces hay picos altos, a veces baja, pero algo que señala y que sería importante apuntar aquí es que en el 2021, esta región donde yo estoy trabajando, o sí, donde continúo trabajando, pues fue el primer sitio, el primer lugar de desplazamiento forzado interno en el país. Entonces hubo alrededor de 13.515 personas que se alejaron ahí y todo ocurrió en ese año en específico por una disputa entre dos grupos criminales que ocasionaron una división en las comunidades y expulsaron a una gran población. Entonces, estas experiencias de casos límite de violencia, como les decía, no son generalizadas, pero tenemos que documentar y aprender de estas experiencias porque nos enseña mucho de cómo los maestros están tratando, digamos, este problema a nivel, no a nivel pedagógico, sino a nivel de sus trayectorias formativas. A nivel pedagógico, y creo que estamos todavía muy lejos de entender eso que sucede. Entonces, en el caso de este municipio particular que se llama Tepalcatepec, que está en la zona sierra de esta región, desde 2019 ha venido profundizándose una batalla entre dos grupos particulares y estos grupos utilizan un modelo paramilitar de actuación en el cual llegan a las comunidades a través de caravanas de vehículos con gente armada. Y entonces las personas de las comunidades o dejan sus viviendas porque suelen a veces quemar casas a su paso o se mantienen, digamos, en resistencia, ¿no? Algunos de ellos. Entonces, en esta comunidad donde estuve con un maestro, bueno, el nombre es ficticio, había 400 habitantes, es una escuela donde él es el director, pero es todo, ¿no? Es unidocente. Entonces, en ese entonces, porque ahorita ya tiene dos maestras, en ese entonces tenía 60 estudiantes de diferentes edades, él era director, era el maestro, era el que hacía la limpieza, él hacía todo. Y en este contexto él decía, bueno, por ejemplo, él decía, la situación de inseguridad es otro foco porque niños de secundaria dejan las aulas, las escuelas por irse a tomar las armas. Tenemos chavos que lamentablemente mueren aquí como héroes por defender los intereses de dos o tres personas y pues ellos a lo mejor la ignorancia que las familias viven, la ignorancia de todos. A lo mejor cuando muere un chavo lo publican en redes sociales y pues lo hacen un héroe, pero yo diría que es una víctima más de una guerra que no nos pertenece, una guerra que no es nuestra, de una guerra que solo es de dos o tres personas y que tristemente ahorita tienen desplazado a más de 5.000, 10.000 personas de las comunidades y que dentro de todo esto pues nosotros también somos víctimas, es decir, ya hay un reconocimiento como ellos parte de la comunidad, profesores desplazados. Y esto no es casual. Lo que señala el profesor de que los jóvenes de telesecundaria o que solo concluyen la primaria e inmediatamente ingresan a la economía ilegal, pues es una realidad que tampoco tenemos muy visualizada cómo está operando en México. Pero sí hay una enorme incorporación de jóvenes al sicariato y que pienso que están construyendo nuevos imaginarios en torno a la niñez, en torno a cómo ascender socialmente. Entonces, a veces ya la escuela como mecanismo de ascenso social, de que a través de la escuela vamos a tener un empleo, etcétera, pienso que se está derrumbando ese mito en varios lugares y más bien nacen otros
otros tipos de finalidades o de ganas de querer hacer otro tipo de cosas por parte de los niños. Una agrupación, una organización también de derechos humanos ha señalado que entre 145,000 y 250,000 niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos. En estos contextos, pues como dice esta cita, las niñas y los niños pequeños imaginan que serán doctores, modelos, boxeadores, etcétera, como en el ámbito urbano, pero a medida que crecen van incorporando la idea de ser sicarios, narcos, novias de narcos, soldados, o de que morirán pronto, eso también ha sido, ¿no? Entonces tiene una relación muy directa con lo que los maestros y las maestras ven en su terreno concreto, que es los niños y las niñas o las juventudes en el caso de la telesecundaria. Ay, la telesecundaria creo que no hay aquí, ¿verdad, Sabine? No hay telesecundaria. Ah, bueno, la telesecundaria fue un modelo. La telesecundaria fue un modelo que se fundó por ahí de finales de los 70, donde la televisión era el que daba el contenido educativo y el profesor era como asesor de ese contenido educativo que era a través de la tele. Y eso solamente fue una política que se desplazó en las áreas rurales. Entonces, esa idea se quedó, permaneció y hoy existe un nivel que se llama telesecundaria, pero en realidad ya no hay tele, ¿no? O está la tele, pero pues nunca está conectada. Tengo muchas fotos de salones donde está la tele vieja, o sea, sí viejísima. La tele ahí pues no hace nada, pero el modelo se quedó, el modelo de educación rural se quedó. Entonces, pienso yo que la escuela se ha ido acotando en términos de su proyecto social. Es decir, que antes la escuela era muy importante para las comunidades porque articulaba y socializaba las infancias y llevaba adelante a que la comunidad se reuniera ahí, hiciera sus asambleas, fiestas, etcétera. Hoy pienso que eso ha cambiado en algunos lugares y entonces la experiencia escolar se convierte en algo mucho más irrelevante, está ambiguo, es decir, es un espacio donde no ocurren muchas cosas y por lo tanto no tiene la misma validez y la misma importancia social. Eso da lugar a que haya otros espacios de socialización, por ejemplo, el de las bandas criminales, el de la tarea de espionaje que hacen mucho, ¿no? Los niños y las niñas hacen mucho tarea de espionaje, que en México le llamamos halcones, que es decir, que pues tú te pones aquí y pues te pagamos tanto para que veas durante todo este día cuántas camionetas pasan, cuántas motos pasan, y si algo sucede, pues tú avisas a un teléfono. Entonces eso se da mucho ese trabajo y tienen un pago corto, pero a los niños, a las niñas les funcionan estas comunidades. Entonces, estas experiencias acotadas, pues dan lugar a que emerjan iniciativas muy, muy precarias de escolarización y que el profesorado mismo no tenga las herramientas necesarias, ni psicológicas, ni pedagógicas, ni emocionales, para saber cómo tratar la violencia en el aula. Yo pienso que no hay ninguna pedagogía, por muy buena que sea, ni maestros muy buenos para solucionar este problema, porque es un problema de violencia que excede la capacidad escolar y que es un problema del sistema mundo, pues del capitalismo actual, y por lo tanto no se va a resolver fácil. Este maestro dice, aquí en Tepalcatepec, pues ahorita tenemos dos pandemias, dice él, tenemos la pandemia del COVID y la pandemia de la inseguridad, y que tristemente no nos favorecen ni una ni otra. En mi caso, yo soy maestro, soy director de allí, yo tengo 2 años ejerciendo la dirección. La comunidad está ubicada como unos 2 minutos del punto donde está el grupo contrario de criminal que está en Tepalcatepec, y ahorita fue, no recuerdo la fecha de septiembre, pero fue a inicios cuando nos pasó un dron. El dron traía explosivos. Lamentablemente, a unos cuantos metros de la escuela, pues cayó el explosivo y detonó en toda la comunidad, lo que hizo que la gente ese día tuviera que salir de trabajar. Nosotros por cuestiones de pandemia no teníamos aún alumnos, pero todo el personal estábamos en consejo técnico, que es una reunión que se hace al final de mes, no sé si se haga aquí. Y pues como director es una preocupación porque tenemos docentes que corren peligro y pues a partir de ese día, en conjunto con la comunidad, yo les pedí a los maestros que salieran de la comunidad. Entonces, son desplazados por drones, por otro tipo de ataques que tienen que ver con estas incorporaciones que les decía armadas en las comunidades. Y pues los educadores han optado, según yo lo que he documentado, por varias vías. Unos se fueron definitivamente del lugar, no avisaron a la autoridad y se fueron. Otros se negaron a trabajar y se mantuvieron en los poblados, pero sin atender a la escuela. Y otros maestros empezaron a hacer estrategias de educación fuera del aula, fuera de la escuela, para tratar de incentivar ahí acciones académicas con los niños, con las niñas.
Este particular experiencia de este maestro último que habló fue muy interesante porque ellos buscaron una escuela, una universidad privada y les pidieron el favor de que que tuvieran un salón junto a todos los niños de la comunidad desplazada, que eran del preescolar también y de la primaria y de otros niños que había ahí, y se juntaron y empezaron a hacer lectura, leyeron cuentos, estuvieron jugando un rato, etcétera. Pero después que era pues un episodio de un ratito, 2 horas, pero después volvían al campamento y en el campamento pues había una precariedad tremenda, ¿no? Es decir, una serie de violencias que se iban reproduciendo ahí y por ejemplo, para dar así como un ejemplo bien concreto, este maestro me platicó de una niña que estaba en el campamento de desplazados y que estuvo con ella también haciendo lectura y prácticas educativas. Y después, cuando regresaban al campamento, había un señor que vivía cerca de ese campamento y luego les quería regalar dulces a las niñas. Y una de ese señor, que vivía cerca del campamento de desplazados, pero que no era de la comunidad, es decir, vivía en la cabecera municipal. Después, en una ocasión, regresando de la niña de la escuela, la raptó y la violó. Entonces, hay una continuidad de violencias muy particulares porque la niña fue victimizada por ser desplazada, luego victimizada por la vulneración de los derechos humanos al no tener educación, no tener vivienda, y luego expuesta a una agresión sexual por parte de otro agente. Entonces, vemos una continuidad de violencias muy fuertes que las propias maestros y maestros han tratado de lidiar mentalmente, psicológicamente con eso, y eso también genera un daño en la subjetividad del profesorado. Entonces, profe dice, emocionalmente he estado mal, con los ánimos por los suelos, porque la escuela no tiene un área donde los niños puedan estar libremente. Dice, es como un convento y pues tú métete a tu salón, esta universidad privada que les decía, y a la hora del recreo búscate un espacio y ponte a comer. Yo he invitado mucho a la presidenta municipal, he invitado mucho al jefe de sector para que vea las condiciones en que nos encontramos. Yo creo que no es culpa del jefe de sector que estemos ahí. A lo mejor el jefe de sector va a decir, pues felicidades, que es como el superior del maestro, ¿no? Pero por lo menos estás impartiendo las clases. Pero sí es un asunto de interés del ayuntamiento la seguridad social, la seguridad personal, la seguridad de cada uno de los niños, la seguridad de los docentes. Lamentablemente la educación no es algo prioritario en estos lugares. Uno cada día trata de, yo con mis maestros, vengan a la casa, si necesitan material, impriman, ocupan algo de la papelería porque me preocupo y me ocupo de la situación que se vive y yo como director mi deseo es que los niños se superen en lo académico, se superen en lo presencial, en lo personal, que los niños puedan defenderse en la vida diaria fuera del aula y que ellos sean capaces de sentir, sean capaces de enamorarse, sean capaces de luchar, sean capaces de ver que las cosas que estamos viviendo tienen que cambiar y que no se vayan a ir ellos con la realidad de que esto es así, así tiene que ser y entonces buscan algo así como un patrón de que si mi hermano lo hace, pues yo también lo voy a hacer. O que si mi papá está ahí, pues yo también lo estaré. O sea, olvidar ese patrón, un patrón de conducta que ya lleva desde generaciones. O sea, lo que el profe está viendo justamente es la reproducción de la violencia en un circuito ya de años que compone la propia configuración de la región desde hace mucho tiempo y entonces la escuela tiene que ayudar a desnormalizar ese proceso de violencia cotidiana, ¿no? Entonces, para terminar como un poco, es eh, mucho que vi que los maestros sí tienen una identificación de que la promoción de estas violencias es parte del Estado, es decir, que el Estado no es esta parte, no es alguien que trate de solucionar el problema, sino que es corresponsable de la reproducción de estas dinámicas y que por lo tanto, pues no se le puede dejar la solución a ellos, ¿no? Porque está justamente abonando a la victimización y que estas iniciativas, por ejemplo, la que hizo este profe de juntarse con maestros, conseguir esta universidad privada, llevar a los niños, contarles cuentos, hacer mínimos esfuerzos para sacarlos un poco de la dinámica cotidiana del campamento precario, pues sí tiene que ver con que no son estrategias planeadas, no son estrategias que ellos estén formados para hacer este tipo de tratamiento con población desplazada, sino que es
parte de un compromiso docente muy diferente cuando hacen este tipo de acciones. Y eso no tiene que ver nada más con la agencia individual, sino con la trayectoria de estos propios maestros y maestras, porque son formados en escuelas de formación de maestros muy específicas que vienen con una conciencia de clase, una conciencia social muy importante de izquierda y que por lo tanto al ver estas dinámicas de adversidad y de violencia contra las niñas, pues tratan de hacer algo, aunque sea muy mínimo y que esté un poco en las condiciones que ellos puedan dar. Entonces son innovaciones pedagógicas, estrategias muy incipientes que parten del currículo oculto, que tienen que ver con cómo ellos piensan el conflicto, cómo ellos piensan soluciones, ¿no? Que no tienen herramientas, pero se imaginan cómo hacer. Y entonces, en esta comunidad muy pequeña, donde fueron desplazadas las 400 personas, pues se observa la naturaleza del desplazamiento forzado como un fenómeno emergente que tiene implicaciones directas en la vida diaria de las escuelas y pues definitivamente hace discontinuo el proyecto escolar, ¿no? Y como que evapora un poco los lazos sociales en torno a la escuela. Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto la escuela sigue sosteniendo un proyecto nacional con relevancia social en localidades como Gabón, ¿no? Que están en los márgenes del estado? Es decir, el proyecto de educación nacional mexicano tiene posibilidades de existir aún en estos territorios donde hay otras agrupaciones, otros poderes privados que controlan la vida cotidiana, o más bien el espacio escolar tendría que ser un espacio de resistencia, un espacio de habitarla de otras maneras. Eso está ahí un poco en la duda porque los maestros no tienen las respuestas concretas, pero por lo menos están haciendo algunos casos muy específicos. Bueno, básicamente eso es un pequeño pedazo de la investigación porque la investigación aborda un montón de tipos de violencia hacia los maestros que van desde la desaparición, desde el desplazamiento, desde el ataque a los sindicatos, ¿no? A la movilización política del sindicato, que tiene que ver también con cómo ellos lidian con la niñez que se incorpora a los mercados ilegales, etcétera. Y bueno, esa tesis también está libre, por si en algún momento la quieren descargar, ahí luego ponemos el link o lo compartimos. Pero es eso. Gracias. Alberto, muchas gracias. Eh, pues la dinámica es conversar, ¿cierto? Como sentipensar esto que nos estás compartiendo, porque, bueno, vemos que hay compañeros, compañeras conectados, estudiantes del programa, profesores, egresados, y bueno, es un tema que nos convida, que nos pone como en el corazón así me apretado, porque también, ¿cierto? La experiencia de la violencia y sobre todo como profesores en territorios rurales, nuestro programa se desarrolla eh, con estudiantes indígenas que vienen desde La Guajira hasta Amazonas, Putumayo, y bueno, principalmente rural, con todas, yo creo que en contraste, estas experiencias podrían encontrarse en esas violencias y en otras, ¿cierto? Entonces, no sé si las personas que están conectadas, las que están aquí en el auditorio, quisieran hacer preguntas para que podamos conversar. Hola, buenas. Me llama mucho la atención al final la pregunta que dejas abierta de si es posible entonces que un sistema educativo siga existiendo en estas condiciones. Y frente a eso, quisiera oír tu opinión. ¿Qué piensas? ¿Qué te sueñas allí? ¿Qué posibilidades de solución ves frente a esa problemática que podrían ser reales para recuperar ese espacio educativo? Sí, antes de que tú des la opinión, siento, porque yo justamente iba a hablar, pues quería preguntar y hablar un poco de eso.
porque es una pregunta, verdad, que muy pertinente y o sea, cuando la formulaste me quedé pensando en eso, ¿no? ¿Hasta qué punto las escuelas son como un espacio de resistencia o, o también me quedaba pensando, pero bueno, o sea, es que las escuelas también hacen parte como un proyecto de Estado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tanto acá como en Colombia, como en México, diría yo, porque he visto varias películas, yo tengo una formación cinematográfica, entonces he visto varias películas con ese tema en México, hay varias. Em, y hace poco estaba en Santa Marta y viví como unas situaciones muy particulares en donde justamente en este momento en Santa Marta hay un conflicto armado entre dos grupos armados paramilitares. Un grupo paramilitar que lleva ya más o menos por ahí 30 años, y quizás más, y otro grupo que está entrando, que es el Clan del Golfo, y hasta hace poco estaban en este momento como el Clan del Golfo quiere tomarse ese espacio que tienen el otro grupo armado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me quedé pensando cuando estaba en Santa Marta, yo decía, Colombia es un estado fallido. ¿Por qué? Porque en muchas partes de nuestra Colombia rural no está el Estado. ¿Qué quiere decir eso? O sea, hay pocos policías y los que ofrecen un poco como esa guía, esa como formulación de conflictos son los paramilitares y lo más triste es que eso se naturaliza en esos lugares, o sea, hasta peleas maritales, la esposa, porque lo viví, le dice, te voy a llevar donde los paramilitares para que solucionemos esto. Y yo decía, ¿qué es esto? Esto es muy triste, o sea, entonces, si no hay Estado, ¿cómo pretender que hayan escuela o cómo pretender de que haya ese proyecto de nación que para nuestros niños, ¿no? Al margen de eso, también he venido trabajando en un documental con una escuela de la Comuna 13, en donde en ese momento, cuando estaba pasando todo lo que pasó antes de la Operación Orión y todo, había y hay, no digo el nombre en este momento, pero hay un director de una escuela de por allá que en ese momento el Estado prácticamente no hacía presencia. Y esa escuela salió adelante por, por puro empuje de ese director, eh, en donde de una forma muy aguerrida no dejaba que se metieran los paramilitares, inclusive el ejército, pero se quería meter los paramilitares a la escuela. Y él decía, en mi escuela no quiero armas, y los sacaba, pero de una forma totalmente, en ese sentido, como un espacio literal de resistencia. Podría quedarme hablando mucho más, pero también me queda como esa idea de que es utópico en espacios, en la formación, en espacios de guerra, porque es que ni siquiera va solo por los alumnos, sino también habría que formar a los padres. Por ejemplo, lo que he visto en el cine de México que narra eso, ellos, los mismos padres, tienen un desdén por la escuela, porque sienten que sus hijos se están perdiendo el tiempo allá cuando podrían estar en la sierra ayudando a la cosecha de la amapola, por ejemplo. Entonces es una cosa ahí que quería también como preguntarte, ¿tú qué piensas de eso? O sea, para mí es muy triste porque es utópico, porque no está el Estado y porque ni siquiera los mismos padres tienen como esa, no generalizo, pero muchos de ellos no le dan el valor que le deberían dar. Ah, bueno, bueno. Bien, gracias, gracias, Doris. Sí, yo pienso también que la escuela sí tiene posibilidades de resarcir, digamos, los lazos en torno a la comunidad, pero tiene mucho que ver con cómo fue instalándose la escuela pública en ese lugar, porque en muchos de esos casos en las comunidades, la escuela fue una institución que les llegó como a invadir
una dinámica colectiva que ya tenían, pero en otros casos la comunidad sí se arropa de esa escuela porque la cobijó, porque la construyó desde el inicio, porque tuvo una vinculación antigua con ella, ¿no? Es decir, como que obedece mucho a cómo la comunidad observa la escuela, pero definitivamente de que puede hacer algo la escuela en tanto espacio de construcción de lazos, de cuidado mutuo entre los maestros y las maestras, entre las propias niñeces, entre la comunidad, las madres de familia, porque no sé si sea igual, pero en México las madres de familia son las que participan en las escuelas, los padres casi nunca. Creo que se puede hacer algo ahí. Y mucho de eso que encontré, como que a veces los maestros, bueno, gente que escuchaba sobre cuando compartía esta investigación, decían, bueno, entonces, ¿qué hace el magisterio en estas condiciones? ¿Qué hacen los maestros? Y yo lo que encontré es que no hay proyectos educativos alternativos de construcción de paz, etcétera. Eso está fuera de la discusión. No, los maestros no lo tienen, el sindicato no lo tiene, etcétera. Pero lo que sí existe son estrategias muy locales, muy focalizadas que buscan convertir la escuela un espacio de seguridad, ¿no? Y eso ya es una ganancia en términos de un lugar de violencia generalizada. Es decir, hacer la escuela en un lugar donde la niñez pueda volver y platicar sobre cosas que no tengan que ver con el entorno, leer un cuento, etcétera, ya por sí es una ganancia. Y creo que lo asumen muchos y muchas maestras de decir, no voy a poner, digamos, los estándares de que tengo que cumplir todos estos contenidos hoy, sino nada más hacer que el niño venga, sea feliz un rato, descanse, repose porque la realidad afuera de estas paredes pues está terrible, ¿no? Es decir, a eso sí he visto muchos casos de maestros, pero eso también responde a su imposibilidad de organizar algo colectivo y fuerte sobre el tema. Es decir, no hay instancias, no hay organización política fuerte que permita darle vuelta. Y algo de lo que decidimos, estábamos hablando Sabine y yo de si hablamos de una cosa o de la otra, es que en otra de las cosas que quería hablar de otro municipio que más o menos estaba teniendo este tipo de problemas, y ahí gracias a la organización indígena y la autonomía política, sí han tenido posibilidades de que a través de la seguridad colectiva, puedan hacer frente y las escuelas pues, se levantan y hacen un montón de actividades. Los proyectos pedagógicos son muy diferentes, están ligados al territorio, a la cultura local, pero eso ocurre cuando ya hay una organización que permita confrontar estas violencias y estas dinámicas, que desafortunadamente no es la regla, ¿no? Sí, son definitivamente pocos casos diría yo. Entonces es interesante esa parte. Pero, y sobre el otro, ¿te acuerdas? ¿Viste esta película de Noche de Fuego? No sé si la viste, porque o sea, eso podría ser complemento de mi investigación. Porque en esa película es una comunidad donde hay tres niñas y no, es tremenda esta película. La pueden ver en Netflix, creo. En Netflix, ¿no? Sí, ¿no? Yo la vi. Ah, sí. Noche de Fuego se llama. Ah, una maravilla, una maravilla. Entonces, esta película es básicamente una comunidad como las que yo estuve, donde, bueno, ahí siembran la amapola, en donde yo estuve era más producción de meta. Y es muy interesante porque al final, en la peli, por ejemplo, no es spoiler, pero hay un maestro que el maestro cita a las madres de familia y a los padres de familia y les dice, oigan, aquí está pasando algo, ¿no? No vienen los estudiantes. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y todas las madres de familia se quedan calladas. Al día siguiente al maestro lo levantan, ¿no? Entonces, esto habla de una dinámica inmediata de que el profe, como no era de ahí, dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué mandan a los niños a la amapola, no? Y lo quiso expresar públicamente y entonces recibió ahí un castigo por parte del grupo armado. Y eso en mi región sí pasa, es decir, pero los maestros ya saben esa clave, es decir, esas cosas ya no se pueden hablar. Hace 15 años se podía discutir sobre el tema, etcétera. No, ahorita no. A veces los niños lo conversan y el maestro pues, escucha y aprende cosas de los niños porque los niños saben más de armas, de cómo se produce la marihuana, etcétera, ¿no? Y a veces escuchan eso y ya, pero ellos ponerlo como un tema de la clase de cívica y ética, etcétera, no, imposible, no, nunca lo he visto, ni ningún maestro me ha dicho que lo ha hecho. Entonces, es interesante cómo sí están bien limitados en términos pedagógicos y muy limitados también en su formación en tanto a lidiar con estas infancias y juventudes pues dañadas por la violencia, ¿no? De un conflicto
de violencia crónica que lleva ya varios años, que se expresa de una manera muy fuerte a través de los cuentos, de las narraciones de la propia niñez. Entonces, no creo que haya muchas fortalezas ahí. Y en esta misma película, por ejemplo, pasa ese caso y otro spoiler, llega otro maestro y ese otro maestro sí sabe un poco cómo llegarle al tema sin hacerlo directo, ¿no? Enfrente pone una silla y la pone al revés y le dice, a ver, ¿cómo le harían para siéntense? A ver, siéntense, ¿cómo le harían esto así? Y entonces pues, los niños se quedan, pero ¿cómo, no? ¿Cómo nos vamos a sentar si la silla está al revés? No, pues a ver, usted busque cómo. Y entonces están pensando y una niña llega y voltea la silla y pues se sienta. Y dice, ah, bueno, entonces usted cambió la situación para sentarse, ¿no? Porque la silla estaba al revés. Ah, sí, ah, bueno. Entonces es una reflexión de que tenían las cosas que cambiar en la comunidad, pero no. Entonces es una reflexión así breve, pero no directa sobre el tema. Y eso, pues, eso se muestra en la peli, pero yo pienso que la directora sí tiene mucho de que leyó cosas sobre eso, sobre el magisterio en estas zonas, digamos, rurales, aisladas, donde el Estado parece que está ausente. Y, o sea, para terminar eso, o sea, pienso que en esta investigación que hice retomé mucha bibliografía y muchos estudios sobre el conflicto armado a nivel regional en África y en unas partes de la India. Y esto me sirvió mucho porque hay toda una corriente de antropología que se llama antropología del Estado. Y esta corriente lo que dice es analizar el Estado a través no de sus instituciones y de lo macro, sino de cómo opera en el nivel local. Y muchos de estos estudios observan de manera etnográfica que el Estado siempre está presente y que el proyecto social de dominación estatal está ahí. Es decir, no es que esté ausente, sino que el Estado opera a través de esta dominación, ¿no? A través de estos poderes locales, privados. Entonces se expresan ahí sus canales y entonces las lecturas que luego dicen, no, pues entonces aquí no, el Estado no está. Ah, no, sí, sí está, pero de este modo, es de esta naturaleza. Es decir, ese Estado benefactor, etcétera, ya no existe aquí, existe de otras formas. Entonces, ¿cómo se estudia eso? Pues a través de las nociones de la gente en la vida cotidiana. Entonces, cuando la gente solo piensa en el Estado en términos de policía, de militarización, de injusticia, impunidad, pues entonces la narrativa del Estado está ahí presente, pero de otras maneras hacia la dominación y no hacia la paz o hacia la justicia, ¿no? Cuando no hay servicios de salud, cuando escasean los servicios escolares, etcétera. Eso es lo que, por ejemplo, han visto varios estudios en África, ¿no? Y entonces, ¿qué rol asumen otros actores? Bueno, pues los grupos privados, los poderes privados son grupos armados, ¿no? Como esto que decías de los paras. Yo, por ejemplo, conocí escuelas que aquí se celebra también Día de las Madres, ¿va? Sí. A Día de las Madres en la escuela y pero particularmente el Día de las Madres, los grupos armados regalaban electrodomésticos, ¿no? Entonces un maestro que llegaba a una escuela que me platicó esa anécdota, que ya cuando fue el Día de la Madre, pues había electrodomésticos carísimos en la escuela. Y hacía nada más así como de, la madre tal, pues le tocó la lavadora, no sé qué, y se la llevaba. Y esta comunidad estaba en un lugar que se llama Arteaga, donde había un capo muy reconocido, que ahorita también ya está en la cárcel, y pues fluctuaba mucho el dinero a través de las escuelas, porque mantenía justamente su comunidad de confianza y de silencio en esa escuela que era muy grande, regalando este tipo de cosas, ¿no? Y los maestros participaban de esa lógica. O sea, era inevitable participar de esa lógica. Entonces, porque es la autoridad, es otro tipo de autoridad que se organiza en estos lugares de manera local y es interesante saber que existe, ¿no? Pues fue una investigación que la verdad surgió por la voz de los profes, de las profes. Entonces, como no fue un problema que yo me imaginé así en mi casa, sino que más bien fue que surgió porque ellos y ellas decían, mira, nos está pasando esto. Cuando estuve con ellos antes, porque llevo 12 años básicamente trabajando con ellos en varias regiones, a nivel político, a nivel sindical. Ellos platicaban mucho sobre estas anécdotas, pero no tenían como una sistematización o una conciencia de lo que le estaba sucediendo. Entonces me contaban de manera normal, como, bueno, este comando armado me detuvo, me pidió mi credencial, ta, ta, ta. Y ya que vieron que era maestro, me dejaron pasar y lo contaban muy así, fácil.
Entonces ya después, al concluir mi investigación de maestría, un maestro dijo, si tú te propones a documentar estas cosas, pues, nos va a ayudar para visibilizar un problema que nadie está hablando. Entonces yo dije, bueno, adelante, hagámoslo. Y algo que fue importante para mí fue que solamente acudí a los lugares donde ellos consideraron que pues no iba a peligrar, ¿no? En términos de trabajo de campo, etcétera. Y nos enfocamos mucho en las narrativas del propio magisterio, de los maestros y las maestras. Y eso, digamos, es una ventaja y una desventaja. Una ventaja porque me ayudó a comprender específicamente el conflicto a través de la voz y la experiencia de alguien que está en el campo pedagógico y que tiene lazos con la comunidad en general. Es decir, el maestro tiene una visión privilegiada de las comunidades porque tiene acceso a las historias de la gente, a la historia de la niñez, al punto de vista de varios actores y se involucra de una manera no forzada en las comunidades. Entonces tiene un punto de vista bien importante. Y lo otro fue que la desventaja es que no pudimos focalizar mucho en los otros actores. Por eso yo todavía tengo muchas dudas en torno a cómo la infancia está sufriendo este fenómeno, porque seguramente tiene unos daños, un tipo de trauma y de sufrimiento social muy distinto que el del profe. Entonces todavía no lo alcanzo a entender porque nosotros nos enfocamos en eso, pero sería muy, muy importante hacerlo. Y lo otro, que en muchos de estos lugares yo fui como una figura que se llama, bueno, que no sé aquí cómo se llama, pero en México se llama asesor técnico pedagógico. Y un ATP es una persona que da apoyo al maestro en términos de gestión escolar y de pedagogía. Entonces yo iba un poco como así y pues fue una máscara que me ayudó a ingresar, sí, a varios campos riesgosos, ¿no? Pero bueno, también fue responsabilidad mía. O sea, si hubiera pasado algo muy grave, pues igual y nadie me hubiera hecho el favor de ayudarme, porque en estas regiones, pues sí, básicamente, o sea, no hay un marco así de seguridad completo. Entonces, sí, en algunos lugares no pude ir. Y en muchos de esos lugares que no pude ir es que porque para ingresar por una carretera, por un camino, etcétera, a fuerzas hay que pasar por un filtro de seguridad de los grupos armados. Y estos grupos piden el celular para ingresar, es decir, te revisan el cel. Entonces, pues ahí sí hubiera sido un problema, porque si hubieran revisado el celular, pues hubieran visto que no pertenezco a la educación pública en términos estrictos. Entonces por eso no pude ir. Y ellos, los maestros y maestras fueron muy claros. Dijeron, no, aquí no vas a poder ir porque a fuerzas hay que pasar por aquí. Y, o sea, no hay otra manera de que llegues. Entonces, pues fue a través de construir ciertos contextos, muchos que yo vi, pero otros los construimos a través de sus narrativas, de lo que recordaban, del número de estudiantes, del número de lugares, etcétera, ¿no? Eso fue un poco. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Doris. Bueno, lo primero es que al escucharte es inevitable sentir que estás relatando la historia de la escuela rural colombiana. O sea que lastimosamente, y ahora decís, en África, en India, ¿cierto? Entonces, como las desventajas de la ruralidad, de la escuela rural colombiana en el mundo en general. Y que existe es por la voluntad de los maestros que están ahí. Es lo que la sostiene, ¿cierto? Y como nos dijiste, pues el Estado se hace presente, pero se hace presente de una manera que no desarrolla las posibilidades, no motiva, no garantiza las posibilidades del desarrollo de esa escuela rural. Cuando se hizo el último proceso de paz en Colombia, que se han hecho muchos, son las ruralidades las que más jalan, porque son las que más sufren y es donde más solo se está. Y ser docente en ese escenario tiene mucho de amor. O sea, que hace que tú te quedes en estas condiciones, que amas ese territorio, que amas esa comunidad y que no cambiaron. Hay lugares en Colombia donde la paz no llegó, no ha llegado, ¿cierto? Y donde la poquita o la incipiente está frágil y está en riesgo. En ese orden de ideas, muchas gracias porque tú lo dijiste. ¿Para qué se hace esto? Para hacerlo visible. Es lo primero que hay que hacer.
Hay que contar que esto está pasando. El mundo tiene que saber que esto está pasando. En el otro municipio de México, se dice municipio, es importante que ellos sepan que no están solos porque acá también, ¿cierto? Como que eso no resuelve el problema, pero nos damos cuenta que es un asunto que nos está afectando a todos en el mundo y que puede mover la acción solidaria y a la creación, pues, como de estrategias, ¿cierto? Pero me queda una pregunta con respecto al modelo educativo mexicano, Beto. ¿Un modelo o muchos modelos? ¿Quieren tomar la palabra para contar otra? Sí, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo. Voy a pegarme como a la colita de provocación que trae la compañera con la pregunta, porque también en los apuntes que tenía en relación la pregunta sobre ese modelo educativo mexicano, y uno es porque el contexto colombiano nos ha hablado de la educación pública en términos de una brecha gigante con una propuesta social desde los movimientos sociales, porque se ha venido incluso hace años deteriorando el ejercicio de la educación pública primaria, secundaria y superior, y también la misma intención de algunos grupos económicos del país que han tratado de que la educación sea un servicio y no sea un derecho fundamental que se garantice o que el Estado lo procure garantizar. En esa misma medida también quería poner en el panorama, como con ese ejercicio de intercambio de ideas, lo que sale con el último acuerdo de paz firmado en Colombia, que es uno de los acápites que se llama La educación abraza la paz, que es como unos elementos que surgen a partir de el consenso para procurar desde la educación, desde la escuela como un lugar para la paz, como un lugar que se piensa la paz, brindar herramientas a los docentes. Pero en esa misma medida, ¿cierto? Como esto es construido a partir de la JEP, en esa misma medida se sigue reproduciendo desde los espacios políticos y administrativos una estigmatización hacia la apuesta pedagógica de los docentes, hacia el movimiento profesoral en Colombia, e incluso también una extinción de lo que fue hace algunos años el movimiento de secundaristas, de estudiantes de secundaria en el país. Creo que también eso ha marcado mucho la brecha y el caminar ya cojo de nuestra educación pública. Quería también, como con la pregunta que hacía la compañera, que nos dieras un poco más de contexto alrededor de cómo se vive la posibilidad de esa educación pública en México, ¿cierto? En las ruralidades. Y cómo si hay una consonancia o una conversa con los espacios gubernamentales, o si sigue siendo, o si es, como en el caso colombiano, una conversación de disputa, porque son dos proyectos diferentes. El proyecto que proclaman y que trabajan muchos docentes en sus espacios territoriales, y el proyecto que quieren la apuesta político-administrativa. Sí, es interesante sobre el modelo educativo porque en México vienen, igual que en Colombia, pues con mucha fuerza los modelos tecnócratas de la educación, y lo que platicaba Marco Raúl del STEM, todas estas cosas, ¿no? O sea, que tiene un enfoque bien de producción, ¿no? Alejado de la identificación de problemáticas sociales más latentes en la sociedad mexicana, muy homogéneo como toda la escuela, es decir, unos ciertos parámetros urbanocéntricos, mestizocéntricos, ¿no? Del currículum oficial. Y el despliegue como de asignaturas ha sido en esta última administración, porque hubo un cambio en el modelo educativo, se supone, y se asumieron enfoques interculturales, decoloniales en la educación pública. El problema es que un modelo educativo se instrumentaliza, o sea, solo hay uno, se instrumentaliza, se diseña desde arriba, se impone, pero los maestros y las maestras formadas de generaciones previas tienden a utilizar las herramientas con las que fueron formados, y la mayoría se formó en un modelo educativo que se fundó en 1992.
Entonces tiene como toda esta dinámica de las competencias, que también en Colombia hay, ¿no? Y toda esta dinámica de las competencias y los maestros, como fueron formados en esas, un grueso de maestros, pues básicamente van reproduciendo y articulando algunas cosas del modelo nuevo, pero muy estéticas, ¿no? Nada, nada profundo, nada como que nos permita hablar sobre o educar a través de otros paradigmas más críticos. Entonces, como siento que hay una reproducción constante de esos modelos antiguos, bueno, ni tan antiguos, ¿verdad? Del 92, de las competencias, etcétera. Entonces, no, luego no permite o no da cabida a que haya otros esfuerzos organizativos más amplios y que a veces muchas de las estrategias pedagógicas de los maestros y las maestras en las aulas combina eso de las competencias con a veces pensamiento crítico, por así decirlo, ¿no? Pero mucho depende de cómo el maestro a través de ese currículo oculto, pues sí trata de incentivar a cosas más allá. Entonces es muy variada la práctica pedagógica porque retoma muchos estos elementos de competencias, combinan con otras cosas. Y es importante hacer la distinción que a diferencia de acá, los proyectos educativos, por ejemplo, el de pueblos indígenas a través de la educación propia, toda esta variabilidad de la educación propia, pues en México el sector de la educación indígena no tiene un proyecto así tan diverso, ¿no? Y tiene como unos ciertos lineamientos la educación indígena que proyecta otras finalidades, pero a final de cuentas reproduce el canon colonial, histórico, mestizocéntrico, de la historia oficial, etcétera. Entonces, por más que quiera desligarse de ese enfoque, se han mantenido y se han reproducido esas prácticas. Y en torno al tema de violencia, de paz, de cómo se trata, etcétera, ha sido bien difícil llevar una reflexión más allá de una noción bien cortita y justa de violencia escolar. Es decir, hace mucho tiempo se instaló una idea de violencia escolar que estaba basada en la indisciplina entre el conflicto interpersonal entre alumnos o entre alumnos y maestros. Y de eso ya, lo demás no es violencia escolar, ¿no? O sea, solamente es eso. Y entonces es un contenido que a veces se deja en una asignatura de civismo, etcétera, pero no hay nada de elementos en el modelo educativo que nos oriente a otro tipo de análisis de la realidad o que por lo menos comente sobre las dinámicas que bordean a la escuela y que producen las violencias para que el niño o la juventud tenga una conciencia histórica sobre cómo llegamos a este punto, etcétera. No hay absolutamente nada. Y por lo tanto, los enfoques de paz, que todavía son muy incipientes porque si no se reconoce que hay conflicto, pues menos se va a reconocer que va a haber paz, porque pues no tiene por qué haber paz. Ese enfoque está totalmente olvidado, totalmente olvidado. Entonces, cuando los maestros porque los maestros son mucho de recetas, ¿no? Dinos cómo hacer, dinos cómo llegar a la paz. Entonces digo, no, pues hay que aprender de estas otras experiencias que apenas, o sea, como que tienen mucho que dar hacia México y hacia el reconocimiento y visibilización de esta problemática. Y el caso colombiano a mí me encanta porque pues es muy paradigmático, ¿no? O sea, esta que decías de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿no? Algo así se llama. O sea, es tremendo los informes que tienen sobre afectaciones de maestros y maestras en el conflicto. Apenas me pasaron el informe del Putumayo y es tremendo, ¿no? O del mismo Cauca también ya ha habido, Adida tiene sus propias cosas, FECODE tiene sus propios documentos sobre el tema. Es decir, estamos en México muy lejos de que a nivel sindical, organizaciones de derechos humanos o organizaciones sindicales tengan claridad sobre este problema. No, básicamente no la tienen. O sea, la organización que yo acompaño, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que es el sindicato más importante democrático de maestros en el país, o sea, apenas lo está hablando, ¿eh? Y en la región donde trabajo fue porque yo les puse, les ponía presión para hablar del tema, pero ellos ni siquiera hacían declaraciones públicas sobre el tema. También por el temor, siento, pero un poco por el temor, pero un poco también por el desconocimiento de que es un problema grave que afecta a la escuela pública hoy. Y a veces los maestros lo veían como, algo que pasa en la comunidad y pues de paso nos afecta a nosotros, ¿no? Pero no es que estén contra nosotros los grupos del crimen. Ya después se dieron cuenta que sí. Ya se dieron cuenta que también pueden ser victimizados los maestros y las maestras. Entonces, como ha sido un proceso de reconocimiento del conflicto, que apenas estamos en lo incipiente, cuando aquí ya tienen mucho trabajo también de memoria, ¿no? Sobre el tema,
cosa de memoria que está fuera de nuestro currículum, no está, etcétera. Entonces, todas estas experiencias creo que pueden ayudar mucho a que pronto, bueno, y a la vez que desafortunadamente va a aumentar. Lo que a algunos estudiantes que ahorita están llegando ahí a la maestría donde trabajo, les digo, pues en nuestra línea de investigación lamentablemente hay mucho futuro, porque esta violencia va a aumentar, o sea, va a ser cada vez peor. Y estos 6 años que vienen, como parece ser que va a seguir el mismo modo de militarización, pues eso implica que va a aumentar el conflicto. Bueno, hola, mi nombre es Geraldine y yo quisiera más que todo poner sobre la mesa, más allá de intercambiar nuestras historias que son muy comunes, pues si vemos toda a América Latina, vivimos una situación muy común y eso pues nos podríamos quedar hablando toda la tarde, ¿cierto? Pero entonces esos espacios siento que se deberían de aprovechar para empezar a dialogar en cómo podemos nosotros actuar desde nuestros lugares de enunciación, desde nuestras también individualidades y colectivos eh, populares, si se quiere, para empezar como a hacerle mella a esto, porque sí, la responsabilidad siempre va a ser del Estado, porque es el Estado quien debe garantizar que cese tanta violencia, pero eso también se nos va como escapando de las manos, al igual que cómo está estructurado el sistema de educación. Entonces, ahí voy más que todo hacia la labor docente. Acá en Colombia, como lo comentó ahorita el compañero, ya hay como muchas cosas estructuradas. Está la escuela nueva que es súper viejísima, que integra a un montón de elementos muy bonitos, pero que en realidad solamente la pusieron ahí y el Estado no ve que si en realidad se lleven a cabo los objetivos que se planteó. Se creó con los acuerdos esto, lo de escuela, lo de la educación abraza la paz, y eso está desde 2016. De hecho, hay una cátedra obligatoria que se llama Cátedra de la Paz, pero en realidad eso como se ve como relleno. Entonces también es desde la práctica docente, si hay una conciencia política para empezar a cambiar esto, pues el camino es largo y culebrero, pero sí hay que empezar a sembrar unos ejercicios de memoria histórica que lleven no solamente a las escuelas, porque en estos momentos, pues claro, nos estamos centrando en las escuelas, pero es en realidad en todos los espacios educativos, porque así como hay que llevar esto a los estudiantes, hay que llevarlos a las mamás y a los papás, a los mismos compañeros docentes, porque pues em, no sé, la indiferencia también llega a ser violenta, porque la violencia no es solamente que se pongan a dar bala alrededor de la escuela, también son las violencias que se dan dentro de la escuela, la violencia epistémica que ejercen los mismos docentes, las microviolencias que se permiten entre estudiantes, entre la misma comunidad educativa. Entonces, ¿qué apuestas vamos a plantear para que empiece a haber como ese movimiento de conciencia política, para que empiece como a mejorar un poquito este contexto tan común de toda América Latina? Sí, totalmente de acuerdo. Hay algunos que están pensando pues en cómo jalar, ahí lo digo porque apenas en LASA conocí a una colega de la Universidad de Wisconsin que está trabajando eso sobre el tema en el sur del Cauca, con comunidades educativas que están cerca de producción de coca. Y entonces ella decía que hacer unos foros para invitar al viceministro de Educación, no sé qué. Yo dije, bueno, pues está bien, pero esa ruta a mí no me gusta, ¿no? La de la construcción para que vean pobrecitos indios cómo sufren, entonces haz una política ya que viste cómo está. Yo pienso que mejor hay que ir como construyendo a través de las estrategias que los maestros y las maestras ya están haciendo, porque sí están haciendo cosas, eso es lo maravilloso del tema.
que sí están haciendo cosas, pero están dispersas, difusas, etcétera. Entonces, creo que son más, eso sí es algo, una hipótesis mía, creo que son más los maestros que hacen cosas para lidiar con estas violencias, pero que están sutiles, invisibilizadas, que a veces no están siendo tan conscientes y coherentes con un programa educativo para la paz, un programa educativo para la atención de las violencias, pero las están haciendo. Y entonces creo que es importante irlas documentando para desde la base o desde los colectivos pedagógicos más micro, pues ir confrontando, ir construyendo una agenda de tratamiento del problema, ¿no? Y por eso estamos un poco en esa línea, en primero hacer que a nivel del sindicato o a nivel de los colectivos pedagógicos más locales se organicen, se compartan experiencias desde una perspectiva más crítica, es decir, de que esto no es normal, y luego de eso ya vemos de qué manera didáctica, pedagógica se puede ir construyendo algo, que yo todavía lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil en la región donde yo estoy, pero creo que sí se podría hacer así, más bien de abajo hacia arriba, es decir, recojamos primero estas experiencias, divulguémoslas, socialicémoslas entre actores educativos y luego vemos de qué manera eso puede escalar a la construcción de un referente, a lo mejor regional, a lo mejor estatal, porque de la política educativa como tal no va a venir, no creo que vaya a venir un diagnóstico certero, no creo que vaya a venir un reconocimiento del problema porque implica, como dice el dicho, darse un tiro ellos mismos, ¿no? Porque es el reconocer que en esa dinámica pues está la reproducción de lo estatal en el nivel micro, donde definitivamente ganan recursos, ¿no? Mediante estos procesos. Entonces los maestros lo tienen claro que, o sea, no tienen claro cómo hacer, pero sí tienen claro que es algo que está pendiente en la agenda educativa del país y que creo que hay que ir abonando poco a poco a través de estas experiencias, de la recopilación de estas experiencias. Y a lo mejor es limitada también, ¿no? La capacidad de la investigación, es decir, arroja a lo mejor pistas sobre una cosa, pero lo más prudente a lo mejor sería directamente en el terreno con los maestros y las maestras, ver de qué manera se puede organizar algo más fuerte, y espero que, no, yo pienso que estos maestros van a aprender mucho por cosas que yo les he compartido y todo, pero si hubiera la posibilidad de que varios maestros vinieran de estos que tienen estas experiencias a compartir con maestros de acá, no, sería increíble. Por eso desde que yo llegué a Dida, hace 2 años lo pensé, dije, o sea, estos maestros le tienen un montón que enseñar a los maestros mexicanos de estas regiones de conflicto, porque sí o sea, es tremenda la experiencia acumulada en este país y ojalá pues también sirva para entablar diálogos entre magisterios. Sí, con respecto a esa como motivación también que nos hacen con qué estamos haciendo, ¿cierto? Eh, y cómo nos vamos ocupando desde diferentes lugares. Nosotros, por ejemplo, en el programa de la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, creemos, ¿cierto?, que nos ocupamos desde la educación, desde la formación, que empieza por el reconocimiento de quiénes somos, qué lugar estamos ocupando aquí en este pedacito, en este territorio, eh, cómo nos relacionamos, ¿cierto? No solo con lo humano, ¿cierto? Porque también ahí hay una violencia epistémica muy fuerte con respecto a los otros, las otras, que no vemos, que no podemos tocar, ¿cierto? Pero que están presentes y que de algún modo también reconocemos o empezamos a reconocer también esos lugares. Entonces, nos ocupamos, y yo creo que ese es un elemento importante de un proceso de formación que ayuda por lo menos a poner preguntas, que ayuda a que los cuerpos se pregunten cómo estoy en este territorio, esas violencias que han estado en mí, pero hay un asunto que el profesor Abadio nos menciona mucho y es cómo sanamos esa violencia, cómo desnaturalizamos esos lugares de violencia que nos han ocupado por muchísimo tiempo.
Y también en este asunto de pensarnos en que el cuerpo lo ocupamos de emociones que han estado ahí en los cuerpos, que nos generan desequilibrios, que nos ocupamos de eso también, ¿cierto? Y de ir sanando, de ir pensándonos en esos otros lugares y que estamos, decimos, somos semillita. Por ejemplo, este programa, estar en la universidad y estar cuestionando el lugar de lo étnico, de lo indígena, el lugar de la madre tierra en la formación. Eso es una semillita que va, ¿cierto? Como generándose. Y también estos intercambios. Por eso, para terminar, agradecerte mucho, Beto. Seguramente vamos a seguir conversando, nos vamos a generar encuentros, porque aquí en la participación que vemos virtual, están estudiantes, están egresados, hay personas que van a llegar ahorita a empezar a construir, a preguntarse, a llevar esta experiencia a sus territorios. Y hay un asunto que tú mencionabas muy importante, reconocer esas trayectorias, porque nos hablan, nos dicen, cuestionan, transforman también, ¿cierto? Entonces, en ese asunto de ocuparnos, también proponemos que acciones políticas que sanen esa violencia. Y yo creo que ahí hay que darle mucha potencia, reconocer que están las violencias, reconocer ese lugar en el que se aprende y en el que nos han enseñado a centralizar, pero cuando se descentraliza, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Entonces, muy importante como esto que nos comparten, compartes esta palabra que nos deja, como lo decía ahorita, como el corazón así como apretado, porque nos encontramos, ¿cierto? En esas experiencias y en esas realidades que vivimos. Entonces, agradecerles. ¿Tienen preguntas todavía? Ah, bueno, listo. Pues yo no tengo problema. ¿Tú? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Hola, bueno, yo quería hacer como dos comentarios muy cortos. Mi nombre es Luisa. Hola. El primero es con relación a cuando planteabas como ese modelo que está ausente en los espacios rurales o en los, no recuerdo, campamentos era que mencionabas. Yo también hice el paralelismo con el modelo de nueva escuela, que de hecho se me hace que hoy por hoy está bastante obsoleto, pero también a partir de ese modelo he tenido experiencias muy gratas, como con una resignificación del mismo a través del aprendizaje basado en proyectos o en problemas. Se usa mucho, al menos acá, para la enseñanza de la filosofía, pero se puede integrar pues como para todas las áreas. Con base a ello, me parece muy pertinente tenerlo ahí como en la mira, porque a través del aprendizaje basado en proyectos se pueden hacer incluso situaciones o actos de reparación para la comunidad y el territorio a partir de los contenidos curriculares que se tienen que dar pues en el modelo tradicional. Y lo otro que quería mencionar es que a mí me parece muy interesante tu investigación, pero me surge una inquietud a raíz de mi experiencia con la educación en Colombia y es la relación que tenemos los docentes con la normatividad, el sistema y pues las implicaciones que tiene la enseñanza, porque por ejemplo, ahorita que Gerald mencionaba la Cátedra de la Paz, la Cátedra de la Paz se tiene que dar de manera obligatoria, al menos una vez al año en todas las instituciones de carácter oficial, pero tiene lineamientos y dependiendo del área en el que se dé, se decide sobre cuál lineamiento trabajar. Entonces, no necesariamente yo tengo que dar Cátedra de la Paz abordando desde la ética, que es la paz, sino desde la sostenibilidad, ¿cierto? Y hablar de tecnología y otros asuntos.
El asunto que a mí me conflictúa es cómo es la relación de la vinculación docente en México, porque acá muchos colegas que, por ejemplo, son profesionales no licenciados, desconocen la normatividad de estas cátedras, de los lineamientos con los que nos formamos para poder llevar a cabo todos estos procesos desde el currículum oculto, pero que es oculto en la medida en la que parte pues como de eso que ya hemos aprendido a lo largo de la teorización también sobre la educación. Entonces, me parece pertinente si nos puedes contar si igual que en Colombia, en México también al magisterio participan licenciados y profesionales no licenciados, porque creo que allí surgen unas nuevas brechas que potencian figuras diferentes de violencia en términos de la figura del docente y la relación del docente con sus estudiantes, la comunidad educativa y los recursos del Estado para hacer uso de todas estas, pues como experiencias, vivencias y problemáticas. Sí, súper buena pregunta, porque justamente me acordé que igual y no explicar eso, también por la diferencia nacional, pero es muy interesante porque, ok, en México hay un montón de generaciones de maestros y maestras egresados de escuelas de formación de maestros, la que llamamos nosotros normales, no sé cómo se llaman aquí, se llaman igual. Sí, se llaman igual. Entonces, hay normales urbanas y rurales. Las normales urbanas tienen una tradición, digamos, más tecnócrata, más sobre estas competencias. Pero las normales rurales, por ejemplo, de donde desaparecieron a los 43 normalistas, ese tipo de normal es una normal, pues, basada en el marxismo, en socialismo, pensamiento crítico, trabajo o trabajo de base, proyectos por proyectos, etcétera. Entonces hay una conciencia bien fuerte en estos maestros porque son los que encabezan la movilización política y sindical en las calles cuando son normalistas y cuando son maestros y maestras de base. Entonces hay un gran porcentaje de educadores y educadoras que vienen de esta tradición, pero hay otro porcentaje que viene de escuelas privadas que egresan con el título de pedagogía o de universidades públicas que egresan y vienen con otra tradición, ¿no? Igual conductista, a lo mejor, no sé, etcétera. Pero hay otro en el nivel telesecundaria que les contaba, el del modelo de televisión viejo, que ese proyecto de educación aceptaba a profesionales de otras carreras. Entonces tú podías ser abogado, hacer el examen de ingreso e ingresabas a la telesecundaria. Entonces en la telesecundaria es un solo maestro para todas las materias, es decir, un maestro da todos los cursos, ¿no? Los diversos. Entonces imagínate pues al abogado, ¿no? Al historiador, etcétera, haciendo labores en términos de pedagogía de todas estas áreas y dimensiones de la educación básica, ¿no? Y cómo es una complejidad. O sea, sí es una complejidad, pero también tiene sus aportes, como dices bien. Porque, por ejemplo, yo tengo un amigo que está ahorita atendiendo el grupo de primer grado de telesecundaria, él es historiador, y a mí me parece tremenda la pedagogía que usa. Utiliza un montón de lectura, un montón de libros, un montón de películas, hace trabajos a través de la agroecología, o sea, ha explorado un montón de cosas, pero es un poco por él mismo que está buscando estas alternativas, ¿no? Porque si se adaptara a lo que marca el librito de guía del maestro, pues sería muy acotada su intervención en la comunidad educativa. Y yo creo que también tiene que ver porque maestros como él vienen de una tradición de educación popular, que aunque estuvieron en una licenciatura X, el acercamiento con la educación popular en los maestros y maestras de Michoacán, de esta región donde yo trabajo, es muy fuerte. Entonces tienen mucha tradición ellos de educación popular y hay muchos diplomados, poco contradictorio, ¿va? Hay muchos diplomados de educación popular, entonces ellos los toman y sí se forman. Entonces creo que hay vertientes de este magisterio rural muy importante que sí está formado para atender específicamente ciertos niveles educativos y por el otro lado toda esta gama de maestros y maestras que utilizan otros recursos para llevar a cabo los procesos educativos en el aula, ¿no? Muy diversos, diferentes, que retoman estos modelos antiguos, como ya habíamos dicho, pero que igual y tienen oportunidades para explorar otra cosa.
Y algo de lo que no hablamos aquí, porque igual y no, pues no era también, es como un tema muy específico, pero en esta misma región donde yo trabajo y con estos mismos profes con los que recopilamos estas narrativas, ellos desde hace como 16 años iniciaron con un proyecto educativo alternativo muy grande, muy importante, que se llama Escuelas Integrales de Educación Básica. Y ese modelo de escuelas integrales de educación básica se propone como la transformación del modelo escolar en sí mismo. Es decir, en las escuelas donde ellos están implementando este proyecto de como que anula las asignaturas formales y entonces emplea un proceso de propias asignaturas propias. Entonces, en vez de tener matemáticas, historia, no sé qué, pues tratan de juntarlas a través de un proyecto. No hay un director en esas escuelas, sino que hay una persona que coordina al colectivo de profesores. El colectivo de profesores tiene una asamblea que no es el consejo técnico, es una asamblea. Los estudiantes tienen una asamblea, tienen también un representante por cada grado, en las primarias y en las secundarias también. Y este modelo como que trata de romper un poco las jerarquías de la escuela pública. Tiene otro tipo de currículum, tiene todo un currículum que se llama Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán. Se llama PDCEM, se llama. Y lo estudié mucho porque justamente antes de hacer esta investigación estuve estudiando este proyecto educativo y su aplicación directa en escuelas. Y muchos de estas escuelas operan a través de estos proyectos prácticos, ¿no? De instalación de invernadero, de producción de maíz, de instalación de juegos, por ejemplo, como torneos de fútbol, etcétera, que a través de la escuela, pues los niños y las niñas aprenden a organizarlos. Hay mucha participación comunitaria en este proyecto de educación alternativa. Es muy amplio, tiene alrededor como de 102 escuelas, creo, y el programa democrático de educación y cultura son como lineamientos que se utilizan para, como si fuera una educación propia, pero a través de lineamientos base que después se despliegan en estrategias pedagógicas, diversas y heterogéneas a cada contexto. Es decir, si en un contexto se puede sembrar jitomate y traer a gente que no es de la escuela para que se enseñe cómo se siembra jitomate y los niños se practiquen eso y a través de eso vean los contenidos de matemáticas, vean los contenidos de la historia de la comunidad, etcétera, pues se hace, ¿no? Pero todo depende del diagnóstico que los maestros y los estudiantes hayan hecho del contexto. Entonces, por ejemplo, si no se hace bien, como yo documenté una experiencia de una de chile pimiento, bueno, que son pimientos morrón, no sé aquí cómo los conocen, pero son unos chiles así grandes que no pican, unos ajís así grandes que no pican. Y eso, pues, a un maestro se lo inventó, pero pues no hizo el diagnóstico. Dijo, a mí me gustaría que sembremos chile. Pues no, obviamente no se dio, no era en el clima, la gente no los comía, o sea, ¿no? Entonces, todo dependía de cómo entre el colectivo de profesores hacían un diagnóstico en conjunto con los estudiantes, y entonces a través de un proyecto podían implementar todos los contenidos educativos de esas asignaturas, que ya no eran asignaturas, le llamaron niveles, y áreas temáticas, y justamente poder hacer otro contenido. Pero es una historia larga que me tomaría mucho contar otra vez, otra media hora en eso. Pero bueno, a mí me parece maravilloso porque a pesar de todo esto feo que conté, sí hay un montón de proyectos educativos que están haciendo cosas o de promoción de lectura, etcétera, muy importantes y que muchos de ellos yo sí veo debajo de estas experiencias muchísima educación popular, muchísimo. Y eso es algo que me parece también importante porque la educación popular creo que sí tiene algunas herramientas, a pesar de que está la escuela ahí un poco en confrontación o que la escuela es demasiado rígida para la educación popular, creo que sí puede ser una herramienta para saber por dónde caminar en estos propios contextos de violencia, ¿no? O sea, a pesar de que digamos, no es una pedagogía, una educación para contrarrestar la violencia, pero a la vez organizar la comunidad es dar una solución o por lo menos fortalecer el tejido para que se construya algo, ¿no? Importante. Entonces los maestros por eso no lo nombran así, pero pienso que en el fondo sí hay que ver eso. Y bueno, gracias, agradecerles a todas, todes por estar aquí. Ah, otro comentario, ¿no? Adelante. Pegaste. Sí, Piqué sí. el tema. Eh, bueno, por aquí más lejos. Mi voz es todavía. No, no. Ah, listo.
Listo. Buenas, mi nombre es José Crespo, soy profesor rural de la institución educativa internado Yarneca, Sierra Nevada de Santa Marta, el lado Guajira. Y no es tanto contar las historias, porque ya las historias, como dice Xavi, ya nos toca el corazón. Tú cuentas las historias tuyas, nosotros tenemos las nuestras. Y más que todo, irnos a esa parte de la sanación. Y hablo desde la escuela porque en la escuela rural, nosotros en estos momentos tenemos los hijos de la guerra, los hijos del desplazamiento y los nacidos en esa época que estuvieron eso, igual nos están llegando a la licenciatura. También soy profesor de la Madre Tierra. Y dentro de esto, lo que estamos haciendo, porque son pocas cosas, cada quien en su territorio lo va contando. Algunos quieren comenzar desde encima, desde el ministerio, pero nosotros queremos comenzar desde abajo. Y desde abajo es pensar desde la pedagogía de la Madre Tierra. Aunque es poco, nosotros desde institución nos acercamos, llegamos, conversamos y nosotros preferimos comenzar desde el origen, que los muchachos retomen su origen, que los muchachos sepan qué pasó, pero buscamos sanar. Y ahí hemos tenido muchas conversaciones con Xavi, decimos sanar la palabra, sanar el cuerpo, sanar la tierra, sanar los sitios, nos acercamos a los mayores, como nosotros los maestros que estamos en esta tensa calma, porque es una tensa calma que vivimos todavía en Colombia, cómo nos sanamos también, cómo estamos pensando, y lo digo porque, bueno, yo también soy un docente no licenciado, soy microbiólogo, sí, lo digo así porque, y doy como microbiólogo no licenciado, normalista, WIWA, doy clase a los futuros licenciados que van a estar en la zona. Entonces, en esa tensa calma que vimos nosotros, debemos de vivir muy amarrado a lo propio. Si estamos en un contexto indígena, no debemos de dejar lo propio. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo estamos? ¿Cómo sobrevivimos también en este tema de lo propio? Son los saberes ancestrales. Yo digo que en una conversa que hemos tenido con el profesor Abadio hace unos días, decíamos cómo he sobrevivido sobre las plantas, con las plantas inicialmente, con el territorio para poder conversarle al estudiante. Y eso mismo, seguirlo rotando, o sea, desde el origen, la protección, la sanación, los desequilibrios, porque estamos siempre en una época de desequilibrio, de correr, pero cómo lo vivimos nosotros y cómo nosotros podemos aceptar ese momento. Es poco, no crean que eso enseguida se hace, se logra, pero ha sido, ya vamos en 7 años, que en 7 años hemos podido lograr mucho, que los muchachos han tomado más conciencia, que la misma licenciatura hemos convertido un colegio Madre Tierra a llegar a una universidad con la pedagogía de la Madre Tierra. Eso ha logrado que en el día de hoy más de 11 estudiantes que ya salieron del colegio entren al pregrado. Entonces, ese es el camino que hemos visto nosotros que ha podido soportar estos desequilibrios que estamos siempre, ¿sabes? Muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos también desde la palabra, el sentir, y también quienes pudieron conectarse y también escucharnos y escuchar a Beto en el tema que nos compartió, educación en contextos de violencia.